Estamos listos para una nueva edición de Pinceladas Deportiva al Debate. El día de hoy con Oscar Montes y Patricio Pérez para hablar de Saúl El Canelo Álvarez, quien consiguió una nueva victoria en contra de Billy Joe Saunders, el inglés. Y Canelo, la pregunta del día de hoy, ¿está ya listo para encumbrarse como uno de los más grandes boxeadores en la historia de este deporte para los mexicanos? ¿Es aún esa figura inflada de la cual se ha hablado durante años y años? Vimos lo que es objetivo, lo que es una realidad, es que vimos a un Canelo Álvarez mucho más maduro, con una técnica mucho más depurada, confiado en el cuadrilátero, y bueno, que termina este encuentro con un gancho pero tremendo que le rompe el pómulo a Billy Joe Saunders, con lo que termina literalmente y metafóricamente cerrándole la boca después de tanta declaración antes de la pelea. Entonces el punto inicial de este debate es: Canelo Álvarez, tenemos a un luchador mucho más maduro, mucho más evolucionado que aquel niño que se decía inflado por las televisoras. La verdad es que yo creo, pues se ha visto, como dices, la evolución del Canelo Álvarez. Se ve un peleador ya más maduro, ¿no? Platicábamos ahorita antes de empezar, da un poquito ahí de aires a lo que era Mayweather, ¿no? Una pelea tranquila, inteligente. No entra a fajarse desde el principio, desespera a los rivales, los estudia bastante bien. Creo que ya está adquiriendo mucha madurez en ese sentido, ¿no? En cuanto a su boxeo. En la pelea de ayer, pues digo, un upper, ¿no? Que va, digo, con un Saunders, que la verdad es que no se le puede recriminar nada. Parecía, la mayoría de la gente pensaba que venía solamente a correrle al Canelo. La verdad es que se le plantó y le quiso hacer la pelea con muchos agarres, con mucho abrazo, pero pues digo, ese golpe creo que cualquier otro boxeador era para que hubiera caído, pero o sea, como tabla, ¿no? Creo que fue un upper donde lo encontró, que lo intentó varias veces también el Canelo, a lo largo de la pelea, 3 o 4 veces que todos entraron al cuerpo. Pero pues digo, ese upper, el estudiarlo, el cansarlo, Saunders llegó con una actitud, pues digo, vamos, bastante burlona, ¿no? Hacia el Canelo desde las conferencias, diciéndole que no le entendía ni siquiera su inglés. Eh, Creo que el Canelo supo mantenerse tranquilo, supo llegar a la pelea y demostrar en la pelea, ¿no? Insisto, una pelea muy inteligente. Y el problema que yo veo desde tiempo atrás con el Canelo es que no hay peleadores que le puedas poner enfrente que puedan exigirle, ¿no? Ahorita está, por ejemplo, Demetrius Andrade, que estuvo presente en la arena, burlándose también con una playera que los dos le habían tenido miedo. Está Caleb Plant también con una pelea que se ve complicada por el factor económico, ¿no? Las negociaciones. Pero pues digo, son campeones. En el caso de Demetrius Andrade, que digo, fue una situación pues diferente, el haber obtenido el campeonato, pero pues son los ranqueados pues más elevados para poder enfrentar al Canelo, ¿no? Entonces, desafortunadamente no hay boxeadores en la actualidad que puedan pues exigir al Canelo, ¿no? Para que pueda demostrar justamente qué es lo que él tiene como boxeador, que para mí ya es una madurez impresionante, un manejo de la pelea que no cualquiera puede tener. Y pues yo creo que sí, ya en el top 10, yo creo que sí ya se puede considerar al Canelo, no tan solo por los campeonatos que tiene ahorita, las peleas que le faltan, yo creo que ya tiene un lugar ahí dentro de ese top 10, no sé cómo lo ven ustedes. Miren, yo creo que tal, ¿cómo están a todos? Bienvenidos al debate. Yo pienso que en la tierra de ciegos el tuerto manda, ¿no? El tuerto es rey. Entonces yo creo que estamos hablando de un Canelo Álvarez o de un boxeador que es el mejor boxeador de estos tiempos, de esta época, en la peor época en la historia del boxeo a nivel mundial. Entonces, si realmente nos vamos a analizar punto por punto, peleador por peleador, historia por historia de cada uno de los boxeadores, tanto mexicanos como a nivel mundial, en todas las categorías, en todos los pesos. Hoy día el Canelo Álvarez es campeón de 3 asociaciones ya diferentes. Este día con este cinturón unificado de la AMB, de la OMB y del CMB, las tres más importantes a nivel mundial, unifica y con esto se vuelve el campeón en 3 diferentes, o su tercer cinturón, mejor dicho, en esta categoría. Eh, yo creo que aquí tendríamos más bien que analizar cuál sería la historia del Canelo en otra época, en la época dorada del boxeo. Sin demeritar su trabajo, hay que decirlo, él simplemente ha aprovechado las circunstancias, tanto deportivas como mediáticas, aprovechó que tiene un físico excepcional, porque si bien es el mejor boxeador mexicano de la última era,
no corresponde a ese estereotipo del peleador mexicano que tenemos usualmente. Entonces, en ese sentido, hasta en el prototipo de boxeador aprovechó las circunstancias para irse más arriba en el tema mercadológico, lo cual es muy respetable y lo cual es simplemente aprovechar el momento. Pero yo creo que aprovechó el peor momento del boxeo para ser él el mejor pugilista de la actualidad. Ahora, que va a entrar al top 10, claro, tendría que considerarse porque estamos hablando de que dentro de esta crisis que está teniendo el pugilismo a nivel mundial, él ha sabido explotarlo para su beneficio, sí, pero también para el beneficio del boxeo, ¿no? Para que el boxeo no perezca al 100%, ¿no? Esta figura del Canelo vino también a rescatar un poco al boxeo en general. Además, digo, habrá quien te va a decir lo opuesto, ¿no? Te va a decir, no, al revés, es el que vino a denostarlo o el que vino a bajarlo, pero ¿qué sería hoy del boxeo sin Canelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que son varias aristas en términos generales. Yo creo que más concretamente en esta era sí es el mejor de los últimos 15 años, quizás. Por ahí Mayweather te va a decir, no, espérame, ¿no? O por ahí algún otro peso pesado importante te va a decir, permíteme, ¿no? Pero, porque los pesos pesados usualmente tienen mucho más, digamos, impacto mediático que algunos pesos que vienen más abajo, ¿no? Lo podemos ver históricamente con Mohamed Ali, con Foreman, con Frazier, ¿no? O sea, el peso pesado ha tenido un peso específico, valga la redundancia, en cuanto a los medios, ¿no? Pero si el debate como tal es, el Canelo ya está entre los 10 mejores boxeadores de todos los tiempos, quizás sí, pero hay que decir que es como cuando se juzga a un presidente de un país, ¿no? Yo creo que hay que juzgarlo en las épocas de crisis y yo creo que en la época de, quizá no fue el mejor país el que él dejó, pero sí fue digamos, el que le tocó gobernar y lo hizo a la altura. Yo creo que esa sería la comparación que yo haría con el Canelo, ¿no? No es la mejor época del boxeo, seguramente en la mejor época del boxeo el Canelo ni siquiera figuraría entre los grandes históricos, pero le tocó una época en la que supo aprovechar y supo aventar digamos, esa maquinaria mercadológica a su favor y además ya en el ring ha demostrado sobre todo en las últimas peleas, como bien lo dicen, ya es más maduro, ya estudia más a los rivales, ya tiene otro tipo digamos, ya sabe, ya conoce más su negocio, por así decirlo, pero en otras circunstancias, reitero, no estaría quizá ni entre los 5 mejores, a mi gusto. Si nos vamos a los 70, a los 80, un poco hablar de los históricos mexicanos, en otros pesos, en otras categorías, yo creo que ni siquiera llamaría tanto la atención de haber otras figuras como hace unos 20 años. Yo aquí, este es un tema un poco complicado porque concuerdo parcialmente con ustedes en el sentido de que sí estoy de acuerdo en que es una época un poco desafortunada para el boxeo, bien lo mencionan. Creo que hay una escasez de rivales de peso para los principales luchadores mexicanos. En este caso, la cabeza de ellos, el más mediático, el más espectacular, es Saúl Canelo Álvarez. Por otro lado, en específico, hablando de la pelea de Canelo en contra de Billy Joe Sanders, creo que vi a un peleador muy completo, vi a un peleador que en lo particular yo siempre he sido muy escéptico de Saúl Álvarez como boxeador, de su técnica, lo que había demostrado dentro del cuadrilátero. Creo que en esta ocasión, pese a que Saunders tal vez no fue un rival épico, no fue un rival que tenga una trayectoria muy exitosa, muy grande, de gran peso atrás, pero creo que vi a un Canelo demoledor, que ahora sí, muchas veces creo que Álvarez también entra en esta dinámica de ser bocón, de provocar, de darle al espectáculo, y en la gran mayoría de las ocasiones creo que se quedaba solo en eso, solo en darle sabor a la pelea, al previo, y creo que ahora, sobre todo con este upper con el que prácticamente le destroza el pómulo a Saunders, vía a un Canelo Álvarez mucho, muy maduro, sumado a lo que ya mencionan, creo que ya muy cercano, ya lo decía Oscar, al estilo de Mayweather en su apogeo, un estilo si bien que refleja mucha fuerza, que bien que domina al oponente, pero con mucha sapiencia, que espera, que danza dentro del ring, que usa muy bien su velocidad, creo que ve a un Canelo con esa técnica. Y lo triste de esto es que yo creo que si viéramos a un Álvarez con este potencial contra rivales más fuertes, podríamos ver y entramos a este reino del hubiera,
si esto demostraría que tal vez no es tanto, o a lo mejor sacaría ese gran peleador que yo creo que tiene dentro, pero no ha podido ser retado a la altura de su evolución, porque ha tenido una evolución grande como peleador. Tomemos lo de 2008, 2009 hasta la fecha. Creo que la evolución ha sido muy grande como peleador, incluso como figura mediática, si se nota una persona mucho más mesurada, como en mayor control de su misma carrera. Pero el problema es que bien lo mencionan, no hay quien nos lleve a demostrar si es simplemente la apariencia o si realmente tendría la capacidad del que vemos hoy en día de enfrentar a algunos de los más grandes de todos los tiempos, como en su momento. Y recordemos que muchos de los peleadores legendarios mexicanos, los más conocidos, Julio César Chávez en su momento enfrentó a monstruos del tamaño de Frankie Randall, de Oscar de la Hoya, quienes incluso pues le propinaron sus primeras derrotas, boxeadores que a pesar de que se enfrentaban a un legendario ya a principios de los 90 como Julio César Chávez, pues no, ahora sí que no le respetaban esa jerarquía y le Brendan peleaban de tú a Whittaker, el tú. mismo, ¿no? En su momento también. Whittaker Estamos es, hablando de ya es tres, ¿no? correcto, o recordemos peleas también titánicas, el caso de los de las de Holyfield contra Tyson, una de ellas terminó de forma casi de circo, pero eran peleas donde no sabías por quién decantarte, ¿no? Porque sí había un nivel muy alto de boxeo de los dos contrincantes, y creo que eso es lo que juega en contra de Saúl Álvarez en la actualidad, que yo creo que ha alcanzado un nivel muy bueno, que sí lo pone por encima del promedio de los boxeadores, pero no tenemos quien lo ponga a prueba para ver si es real o simplemente es la apariencia de un mejor boxeador. Entonces, concuerdo parcialmente, yo creo que sí, en la actualidad es lo mejor que hay en el boxeo mexicano. Sin embargo, lamentablemente, las condiciones no existen para ponerlo a prueba y saber si los tamaños como boxeador están en la misma categoría. Yo voy a ejemplificar a dos, de Julio César Chávez o Dinamita Márquez, por ejemplo. Sí, pero la gran desgracia del Canelo fue haber llegado en una época en donde el béisbol está en crisis, como bien lo comenta Patricio. No hay a quien le pongas enfrente. Yo sí tengo ahí como ciertas dudas. Yo creo que si hubiera estado en otro tiempo, justamente como hablamos, ¿no? De Oscar de la Hoya, de Julio César Chávez, de todas esas figuras, no creo que hubiera pasado desapercibido el Canelo. Teniendo la preparación que tiene en este momento, en esa época, creo que no hubiera pasado desapercibido. Tal vez no tendría los 4 campeonatos con los que ganó anoche, buscando unificar ya en su totalidad el peso medio, pero a lo mejor un campeonato o dos sí hubiera llegado a conseguir el Canelo Álvarez. Digo, se ve, insisto, se ve maduro, se ve serio, tranquilo. Yo no sé, o sea, ves al rival, Saunders llegó haciendo fiesta, al momento que empezaron a entrar los golpes en el cuerpo, que fue lo mismo que le pasó en la pelea anterior, se me fue el nombre ahorita de la pelea anterior. Eh, o sea, salir con una lesión, sí, con una fractura en el brazo, ¿no? O sea, digo, de ese tamaño es, no físicamente, pues digo, ahí lo puedes comparar, ¿no? Pudo haber también llegado a esos niveles en otra época, insisto, con la preparación que tiene en este momento, ¿no? Prácticamente sus peleas, las primeras fueron de sparring, aunque fueron de campeonato, fueron peleas grandes, pero pues digo, todo eso lo hizo evolucionar a lo que es hoy el Canelo, ¿no? Y creo que sí, dice nadie es profeta en su tierra, ¿no? Y aquí pues hay mucha gente que es detractora del Canelo Álvarez, pero pues creo que sí hay que ser justos y detenerse un poquito a ver qué es lo que ha estado haciendo y insisto, ponerlo en comparativa, que con esta preparación en otra época, yo creo que sí hubiera despuntado, a lo mejor no vamos al mismo nivel, pero yo creo que sí hubiera sido un peleador que de todos modos se hubiera seguido bastante y hubiera también traído varios pues, campeonatos, ¿no? al boxeo mexicano. Yo creo que más bien todo lo contrario. Yo ahí sí difiero completamente. No por ser un detractor, no por buscar demeritar la carrera de un boxeador. En este momento sabemos que el Saúl Canelo Álvarez es el mejor boxeador mexicano de los últimos años y eso, bueno, eso está fuera de discusión. No hay manera de discutir eso. Lo que sí pienso es que eh, el querer comparar a Saúl Álvarez con las grandes figuras del boxeo mexicano histórico se me hace una auténtica falta de respeto, ¿no? Compararlo con Julio César Chávez, que peleó más de 100 peleas en su carrera, tantos campeonatos peleados, una historia que va mucho más, la historia de Julio César Chávez que va mucho más allá del cuadrilátero, hablar del Púas Olivares,
hablar de simplemente la última era, los que mencionan, ¿no? Marco Antonio Barrera, Eric Morales, esa rivalidad férrea que hubo entre dos mexicanos. Era de pronto eran sentimientos encontrados ver cómo se enfrentaban dos mexicanos por el mismo campeonato, como uno siempre estaba a costa o a merced del otro. Y luego vino Dinamita Márquez, que vino él sí a darle el máximo triunfo en los últimos años en la historia del boxeo mexicano, que fue aquel knockout ante Manny Pacquiao. Entonces, si ponemos todo esto en contexto y luego nos vamos con el Canelo, con todo respeto, a mí se me hace una falta de respeto, de todo lo que acabo de mencionar, se me hace una falta de respeto siquiera poner en la misma, en el mismo nivel o en la misma altura al Canelo. O sea, de verdad, yo no creo que el deporte mexicano haya vibrado como vibró con Dinamita, como vibró con los Morales Barrera, como vibró con Chávez, como vibró con el Púas, como vibró con otros boxeadores, ni remotamente Canelo le haya dado una lágrima a un aficionado mexicano de boxeo al ver un triunfo en cualquier instancia, ¿no? Entonces, yo creo que partiendo de ahí, simplemente, esto es una máquina de emociones, ¿no? Es una máquina de emociones, es una máquina de vender héroes, ¿no? Sobre todo estos que son como héroes de Coliseo, ¿no? Y si eso no te lo dan, para mí es un fracaso. Y eso para mí el Canelo no te lo da. Por lo tanto, el fracaso está hecho, pero no solo no te lo da el Canelo, no te lo da el boxeo de la actualidad. Ese es el tema, ¿no? Entonces, no sé, yo ahí difiero prácticamente al 100% ahí con ustedes, realmente. Es justamente eso, o sea, por eso decía que era la desgracia del Canelo, haber sido profesional, haber llegado a pelear en esta época, porque no lo estoy comparando propiamente con Chávez o con el que me digas. O sea, lo que digo es que si hubiera tenido la oportunidad de enfrentar o tuviera ahorita peleadores de esa categoría, de los rivales que tuvieron las leyendas mexicanas, Y creo que cuando sí los podría tuvo, llegar a ese y, punto. cuando los tuvo, perdió. Cuando tuvo a Mayweather enfrente, perdió. Cuando tuvo a gente realmente de esa altura, perdió. Me puedes decir, es que no estaba en su mejor momento. Es que Chávez no estaba en su mejor momento cuando le ganó al ratón Macías. Él venía siendo un novato que iba llegando y estaba ante la leyenda del boxeo mexicano y lo noqueó, ¿no? O sea, reitero, o sea, creo que es una falta de respeto poner al Canelo en la misma liga de los que acabo de mencionar, en mi muy particular punto de vista y con todo respeto para el Canelo. O sea, Julio César Chávez vino a su primera pelea estelar y le ganó a la leyenda que le pusieron enfrente. Oscar de la Hoya mismo, que si bien no es como, no se le considera como un boxeador mexicano en todo su esplendor, vino y le pusieron a la leyenda que fue Julio César Chávez y le ganó, ¿no? Bueno, pero ahí Ya en también su ya momento Julio estelar. César Chávez ya estaba en un nivel en donde ya no controlaba ciertas situaciones Ciertas personales. situaciones Entonces, y mucha gente habla incluso de que esa pelea tuvo ciertos detalles, ¿no? claro. Pero bueno, a lo que voy es a que poner en la misma liga a estas estrellas, a estas grandes figuras, a estas figuras coliseínas reales, ¿no? De lo que realmente te venden, de las emociones que te vende el boxeo, y traerlas hoy al Canelo para ponerlo en esa liga, a mí se me hace completamente injusto, se me hace completamente fuera de contexto. El Canelo hay que darle su mérito como el boxeador del momento, sí, pero en el peor momento de la historia del boxeo, y punto. Irnos más allá, quererle dar más allá, es una falta de respeto simplemente para estos momentos de verdad. No sé ustedes, a mí me sacó lagrimita cuando noqueó Márquez a Pacquiao, o cuando aquel triunfo de Julio César Chávez en el último round, a un segundo de terminar cómo noqueó a aquella pelea histórica que hasta lo recibió el presidente. Y, o sea, yo creo tenemos que poner en contexto o sea, poner en contexto esos momentos con los momentos que te puede ofrecer el Canelo hoy día, eh, para mí es completamente absurdo, ¿no? O sea, el Sin, punto es si demerit- sin, tuviera de- sin una, si demeritar, sin tuvieran demeritar la rivales más o preparación, menos así, perdón, sin punto demeritar la sería si preparación del tuviera, Canelo. el punto sería si tuviera rivales de ese nivel, ¿crees que podría ser algo similar? No, no que emulara las hazañas, ¿crees que podría ser algo similar a lo que hicieron los boxeadores No, yo creo que, anteriores? yo creo que Si existiera alguno, yo creo que a nivel que no lo hay. resultados, yo creo que a nivel resultados ya lo está haciendo. Yo creo que a nivel números, ahora sí que hablando de la frialdad de los números como haríamos en otros deportes, a nivel números lo está logrando, por así decirlo, ¿no? Tantos campeonatos, tantos cinturones, mostrando una efectividad de tanto y cual con cada uno de los boxeadores, y si haces un análisis frío, como hacen los expertos del boxeo, en el que buscan efectividad con cantidad de golpes tal, estamos hablando de que si compara, son números, ¿no? Que al final del día son números que te dan
eso y que te elevan a otro nivel como boxeador, ¿no? Pero si nos vamos a esa parte, yo pienso que el Canelo sí se va a colocar, reitero una vez más, va a colocarse entre los mejores de todos los tiempos, porque le tocó un tiempo en el que él resultó ser el mejor. Si él hubiera estado en otro tiempo, en otra época, yo creo que por la frialdad, incluso hasta de su estilo, por la por su manera, por no corresponder incluso al prototipo que estamos acostumbrados o a las historias que estamos acostumbrados del boxeo mexicano, yo creo que ni siquiera quizá hubiera figurado, quizá hubiera llamado la atención, quizá en algún momento hubiera sido como, ay, mira, ahí hay un muchacho pelirrojo que parece que puede hacer muchas cosas ahí en el super welter o en el welter, pero hasta ahí. O sea, yo creo que no hubiera sido lo que es. Al contrario, yo más bien, me acuerdo que dices, eh, desafortunadamente para él vivió una época en la que no tiene rival. No, más bien afortunadamente para él vive en una época en la que no tiene rival y por eso ha llegado hasta donde ha llegado. Yo Realmente ahí estoy en desacuerdo y el otro punto para el debate, yo creo que de cierta manera también la historia y el destino han sido un poco injustos contra Canelo Álvarez y no lo voy a, o sea, no voy a defenderlo como figura, sino voy a hablar de cómo se fue desarrollando su historia. Hay que recordar cuando surge, y en esto yo estoy completamente de acuerdo, que nace como un ídolo completamente prefabricado, porque yo creo que muchos ya pasó algún tiempo, no lo recuerdan, no lo tienen fresco en la memoria. Hay que recordar que Canelo Álvarez, desde sus orígenes, desde que era muy, muy joven, un adolescente prácticamente, la CMB ya lo había visto, ya lo había ahí flechado, como decir, este va a ser nuestro próximo ídolo, pase lo que pase, vamos a hacer, ahora sí como esta frase desafortunada de un expresidente, haya sido como haya sido, él tiene que ser el próximo ídolo, y recordemos que en los inicios de su carrera, el CMB hasta se inventó que fue muy polémico en su tiempo, un campeonato mundial juvenil para dárselo a Canelo Álvarez y que a partir de ahí de estos triunfos manufacturados, hay que decirlo con toda apertura, fueron triunfos manufacturados por el CMB porque veía a un tipo precisamente pelirrojo, carismático, que lo vieron con todo el perfil para convertirse en ídolo, pero en su momento completamente de forma artificial, sí, con el apoyo de las televisoras. El tema es que yo creo, y para mérito del boxeador, de Saúl El Canelo Álvarez, él remó contracorriente, porque en el momento en el que comienza a tener sus primeros triunfos, pues sobre todo, y bien lo mencionas, Pato, la crema innata del boxeo, pues sí lo tenían muy baja estima, es decir, este es un ídolo de papel, este no lo tenemos en cuenta, y pocos son los boxeadores que también, una vez que ya alcanzaste de manera artificial la fama o la gloria, yo creo que la gran mayoría se conforma con eso y de ahí dar actuaciones mediocres y lo que te dé la televisora, y hay que recordar que Canelo Álvarez tiene una historia en donde se sobrepuso a tener el gran apoyo de las televisoras, luego se lo quitaron, luego entonces él se va con Oscar de la Hoya, representado por Oscar de la Hoya, gana otra vez éxito con Oscar de la Hoya, luego se pelea con Oscar de la Hoya, se independiza, se separa a Oscar de la Hoya y comienza a forjar su carrera. Entonces creo que esto es muy meritorio, pocos boxeadores, y hay que mencionar también el caso de Chávez a la inversa. Chávez es un boxeador que explota muy temprano en su carrera, que es un huracán en su manera de pelear, en sus triunfos, y justo cuando llega a la fama, cuando es una estrella, cuando es casi reverenciado como un dios, cae muy rápido, sucumbe muy rápido a los excesos, a las adicciones, y yo creo que esto le quitó, esto obviamente es su posición, pero yo creo que sí le quitó unos 4 o 5 años buenos aún en su carrera, y que sí fue una debacle notable cuando Chávez comienza a estar en la cima y de pronto pues cae en todo esto que caen los muchos boxeadores, excesos, fama, adicciones, etcétera. Pues yo creo que Saúl Álvarez maduró tarde como boxeador, y es ahí donde yo digo que sí, es injusto el destino con él, porque yo sí creo y estoy contigo, Pato, en el sentido de que creo que sus inicios fueron completamente artificiales y que no tiene nada que hacer con las grandes figuras, hablemos de Márquez y de Chávez, por poner estos dos ejemplos, pero yo creo que en la actualidad sí hay una evolución muy objetiva, muy notable como boxeador. Creo que el Canelo que vimos ayer contra Saunders, aunque Saunders no es Mayweather, obviamente, pero creo que lo que vimos de Saúl El Canelo Álvarez, creo que hubiera sido algo muy diferente en ese hubiera contra aquella pelea de Mayweather, en donde yo creo que aún no era el boxeador maduro. Es uno de esos raros casos porque la mayoría de boxeadores tienen su apogeo muy temprano, muy jóvenes. Yo creo que Álvarez es un caso extraño donde él madura como boxeador ya tarde en su carrera. Yo creo que como boxeador está en su punto máximo, y cuando llega a este punto máximo, cuando supera todo esto de ser un ídolo falso, pues ya no tiene contra quién demostrar si sí o si no es. Entonces ahí yo creo que está la injusticia. Queda como Pedro y el Lobo, ¿no?
Así es. Entonces, ahí está, los dos lados de la moneda. Yo concuerdo en varios puntos, pero sí creo que en la actualidad, hablando del año 2021, es un poco injusto el panorama histórico para él. Así como fue injusto para el boxeo en su momento mencionar que Canelo era un grande cuando no lo era a principios de la década. Entonces, ahí está una situación muy sui generis. Puede opinar uno estar en cualquiera de los dos lados, pero sí es una situación muy sui generis en la historia del boxeo la que vive Saúl Álvarez. O sea, hoy Canelo es el mesías y el verdugo del boxeo a la vez. A Te vas, grandes rasgos. no, te vas a los límites. Creo que hay que darle justicia a lo que ha hecho el Canelo, nada más. Creo que nada más es eso. Sí, No, creo no, que o no. sea, es que la justicia la tiene, es un gran boxeador, es un tremendo boxeador, es el mejor boxeador de la actualidad. O sea, eso yo creo que no está en tela de juicio, ¿no? O sea, eso yo creo que no está en tela de juicio. Simplemente, yo creo que la injusticia viene cuando vienen lo que mencionó Lalo, ¿no? O sea, los comparativos de una u otra manera. O sea, y sí es cierto, lo que pasa es que son los extremos porque así nos lo ha marcado el boxeo mismo. O sea, él empezó, como bien lo mencionó Lalo, como un ídolo diferente al que es ahora, ¿no? Entonces han sido las dos partes y es eso, en su momento fue, yo creo que el Consejo Mundial de Boxeo no se dio cuenta que estaba creando un monstruo y un monstruo en el sentido de ambos lados, ¿no? O sea, ellos creyeron que estaban salvando al boxeo cuando en realidad lo estaban matando, ¿no? Yo creo que ese es el tema, ¿no? O si no matando, por lo menos adentrándolo a una profunda crisis, que es la que tenemos ahorita, ¿no? Eso sí es correcto. Yo creo que este tema de Canelo destapa otra problemática en general en el boxeo y es la pregunta, ¿por qué en una época en donde las peleas de boxeo tienen bolsas estratosféricas que nunca en la historia hemos visto justamente en contra de Billy Joe Saunders? Canelo Álvarez embolsó, se estima unos 15 millones de dólares por una sola pelea. Pero ¿por qué este fenómeno no detona en un auge de los gimnasios de boxeo? Más jóvenes queriendo ser boxeadores. En teoría, este boom monetario del boxeo debería traer muchos más contrincantes nuevos, debería tener 10, 20, 100 jóvenes alrededor del mundo ya buscando quitarle su título al Canelo con gran nivel y no lo hay. Entonces, esta es la pregunta. Y otro de los puntos interesantes del debate, que creo esto ya nos extenderá mucho más, pero sí es un punto interesante, ¿qué pasa con el boxeo cuando vive un auge económico tan grande que no se ve reflejado en el boom hacia el deporte para practicar y tener competidores de alto nivel en este deporte? Se ve en la bolsa, pero no en el nivel. Exactamente. Más dinero, menor nivel, ¿no? Qué ironía. Y pues esta es nuestra postura en torno a Saúl el Canelo Álvarez, al boxeo mundial. Ustedes díganos en los comentarios qué opinan, si creen que sí es este ídolo falso, si es en realidad el más grande que hemos tenido en México. Usted denos su mejor opinión y seguiremos con más temas de debate aquí en Pinceladas Deportivas.